Entonces, como ustedes pueden observar, lo que estamos haciendo es simplemente considerar, ¿ya? O sea, para los que recién se han incorporado, lo que vamos a hacer en este caso es el costo de capital global de la compañía Aceros Arequipa. ¿De acuerdo? ¿Por qué estamos considerando el concepto o la palabra global? ¿Ya? A diferencia de lo que habíamos visto anteriormente. Global, estamos considerando global particularmente porque muchas de las compañías, tanto peruanas o otras compañías de la región, dado a su proceso de crecimiento inorgánico, que quiere decir que tienen que salir del país, ¿no? Tienen presencia en distintos países fuera de su localidad. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la compañía Aceros Arequipa no es exenta a esa estrategia que tienen muchas de las compañías locales y tiene presencia en países como en Bolivia, Colombia, Chile, Estados Unidos y otros países. ¿De acuerdo? Donde tiene presencia la compañía Aceros Arequipa. En ese sentido, dado que no solamente es una compañía netamente peruana, sino es una compañía que tiene una multidiversidad de presencia en distintos países, lo que se hace es construir el costo de capital global para poder reflejar en esa tasa el riesgo asociado en los países donde tiene presencia. ¿Ok? Entonces, en esa misma línea, lo que se hace es considerar las ventas. ¿Por qué? Porque las ventas me va a dar la facturación, ¿no?, por país donde tiene presencia esta compañía. En otros casos también se puede usar el EBITDA por país, ¿ya? Pero va a depender si la compañía me muestra esa información. En algunos casos no te muestra tan claramente la información. Y en el caso de Aceros Arequipa sí te está mostrando en términos de ventas. ¿Ok? Entonces por eso he considerado las ventas. Entonces, lo que vamos a hacer acá es simplemente colocar las ventas, ¿no?, por países donde tiene presencia la compañía Aceros Arequipa, y lo único que voy a hacer es determinar cuál es el peso relativo en cada país. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente lo que hacemos es, en este caso, ¿no?, colocar Perú, hacemos el total. Se debe compartirlo contigo anteriormente. Sumamos las ventas totales, ¿no?, y calculamos el peso relativo. Ok. Entonces podemos observar en este caso en particular que las ventas de la compañía Aceros Arequipa a nivel global está explicada principalmente en Perú. ¿De acuerdo? Perú, o el aporte de Perú en las ventas consolidadas de la compañía Aceros Arequipa representa el 86%. ¿Ok? Luego de ello, lo importante es determinar qué otros países dentro de esa distribución, ¿no?, podría afectar en el comportamiento de la compañía Aceros Arequipa. Entonces, como ustedes pueden observar, el segundo país en términos de importancia es Bolivia. ¿De acuerdo? Bolivia representa el 8, casi el 9% de las ventas consolidadas de la compañía Aceros Arequipa. Luego viene Colombia, que representa el 3.56%, Chile
no tiene un peso muy significativo, ¿ya? Y otros países 1.30%. ¿Ok? Ya. Entonces, en función a ello, vamos a tratar de construir el costo promedio ponderado de capital de la compañía Aceros Arequipa. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿no? ¿Sí? Todos estamos claros, ¿no? Lo primero que hemos trabajado es simplemente identificar, en el caso de Aceros Arequipa, dónde tiene presencia, ¿ya? Y la única manera de determinar dónde tiene presencia está en función a sus ventas geográficas, ¿ya? Por país, que aparece ahí. Y esa información que ustedes lo ven en imagen, lo encuentran en el archivo que le ha compartido su compañero y está en la página 291. ¿Sí? Ventas brutas, ¿verdad? Sí, son las ventas. Brutas. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es trasladar esa información. Entonces, vamos a llevarlo acá. Vamos a colocar Perú. Colocamos Bolivia, ¿no? Bolivia. Colocamos Colombia. Colocamos Chile. Estados Unidos es 0, así que no tiene sentido colocarlo. Otros países. Ok, entonces ya tenemos el cuadrito, ¿no? Para poder construir el costo promedio ponderado, el costo capital. Entonces, lo primero, vamos a colocar en este caso los pesos relativos. ¿Ok? Y el otro es ya está. Entonces lo primero que hemos hecho es considerar el peso relativo de cada una de los países donde la compañía tiene presencia. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer acá es considerar la tasa libre de riesgo. Entonces, para poder considerar la tasa libre de riesgo, vamos a irnos a la página que ustedes ya lo conocen, que es la página de Yahoo Finanzas, ¿no? Y la página de Yahoo Finanzas, ¿no? En la parte derecha, donde aparece la flecha, le vamos a dar un clic ahí y acá va a aparecer la tasa del bono soberano americano a 10 años, ¿de acuerdo? Esa tasa varía todos los días, por lo tanto, al cierre del día viernes 7 de julio, la tasa se ubicó en 4.05%. Entonces, esa es la que vamos a considerar. ¿Ok? Y vamos a considerar esa tasa para todos. Ya está. ¿Ok? 4.05%. Ahora vamos a ubicar el riesgo país. Entonces, tenemos dos formas de ubicar el riesgo país. Primero, nos vamos a la página del Banco Central de Reservas del Perú. Banco Central de Reservas del Perú. ¿Sí? Pongo y en la página del Banco Central de Reservas del Perú nos ubicamos en la sección de estadísticas. ¿Ya? Y en la parte de estadísticas, como usted ya lo sabe, le damos clic a series estadísticas.
Y en series estadísticas nos ubicamos en indicadores internacionales y seleccionamos tasas de interés internacionales. Y va a aparecer esto, ¿no? Y ahí le damos un clic en el más. ¿Ok? Entonces, ¿qué países debemos considerar? De acuerdo a la presencia que tiene Aceros Arequipa, debemos considerar Perú está, Chile está, Colombia también está, pero no encontramos ni a Venezuela, no encontramos a Bolivia y a otros países lo podemos considerar como el ENVIC LATAM. ¿De acuerdo? Entonces, como no encontramos a Bolivia dentro de esta base de datos, ¿ya? Existe otra información que creo que como ustedes también lo he compartido, ¿ya? Que se llama Invenómica. Así es. Vamos a buscar. Acá está. Invenómica.com.ar. ¿Ya? Y acá le vamos a dar un clic ahí. ¿Cuál es la característica de esta página? Que a diferencia de la información que nosotros podemos observar en la página del Banco Central, ¿ya? La información del Banco Central tiene un rezago de 2 meses. ¿Ya? 2 meses, o en el peor de los casos, un mes. ¿Ya? Y por el otro lado, la información que nos muestra el Banco Central nos muestra de manera mensual. ¿De acuerdo? En el caso de Invenómica, ¿ya? Nos da también la misma serie, es una serie mucho más amplia, con una mayor amplitud de países de cobertura, pero la gran diferencia se da es que la información es diaria, no es de manera mensual, es diaria. ¿Ya? Entonces es mucho más actualizada que la información que nos proporciona, en este caso el Banco Central. Entonces miren, te permite bajarlo en una hoja de cálculo, está actualizado al 7 de julio. ¿Ya? Entonces abrimos la página, la hoja de cálculo, y encuentran ustedes, acá está todo, ¿no? Habilitado. Entonces acá tenemos, si ustedes se dan cuenta, tenemos Bolivia, ¿no? Tenemos Brasil, tenemos todos los países prácticamente de la región andina, de la TAM, ¿ya? Y tenemos, la base de datos tan amplia que me voy a ir simplemente al dato más reciente. El dato más reciente es julio, ¿ya? 6 de julio. ¿Ah? Entonces, cuando usted está en la página, ahí dice, en el título, dice descargar. Descarga. ¿Ok? Entonces, tenemos la información. Entonces, prefiero usar esta información porque es más reciente. ¿Ya? La data es más actual. ¿Ok? ¿Qué es ENVI? ¿Cómo? ¿Qué es el acrónimo ENVI? ¿Qué significa? ENVI hace referencia a los países emergentes. Bonos, o el diferencial de los bonos de países emergentes. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a considerar particularmente los datos que aparecen acá, ¿no? Entonces vamos primero a Perú. Perú, ¿dónde está? 165 puntos básicos, que es equivalente a 1.65%. Vamos a colocar acá y nos vamos por acá. Coloco acá Perú, 1.65%. Ya está. Ahora, me voy a Bolivia. Bolivia tiene, mire, 11.03%. Vamos a colocar acá 11.03%. Es el riesgo país de Bolivia. Luego me voy a Colombia. Colombia tiene 3.63%. Luego me voy a Chile. ¿Chile dónde está? ¿Lo ven? Ahí está, 1.26%. Y luego me voy a otros países, pero otros países, en este caso en particular, vamos a considerar el supuesto que son el ENVIC LATAM, ¿ya? O el ENVIC de países emergentes. Entonces, en este caso, vamos a ver acá, considero acá me dice el ENVIC latino, que es LATAM, ¿de acuerdo?
y voy a considerar el dato más reciente, que es 3.96%. Eso es lo que voy a considerar. Ya está. 3.96%. Ok. Ya tengo todos los datos correspondientes. Tengo la tasa libre de riesgo, que considera un bono del Tesoro americano a 10 años. La data está expresada o está recogida del día viernes. ¿Ok? Luego tengo el riesgo país, que está asociado a cada uno de los países donde tiene presencia la compañía Aceros Arequipa. ¿Ok? Esa información ya recoge la data del día 6 de julio, o sea, la data más reciente. ¿Ok? Entonces, si yo sumo la tasa libre de riesgo más el riesgo país, lo que voy a obtener es el riesgo o la tasa libre de riesgo para cada uno de los países. ¿Ok? Entonces, vamos a sumar nada más. Vamos. Y obtenemos la tasa libre de riesgo para cada uno de los países donde tiene presencia, en este caso, la compañía Aceros Arequipa. Entonces, Perú, de acuerdo a esta información, la tasa libre de riesgo Perú es de 5.7, la de Bolivia es 18%, la de Colombia 7%, la de Chile 5% y otros países 8%. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo, en este caso en particular, ya tenemos la información de la tasa libre de riesgo. ¿Ok? El otro paso que nosotros tenemos que trabajar es considerar el beta sin deuda, que es el beta de la industria, ¿no?, correspondiente a una compañía como es de Aceros Arequipa. Entonces, ¿se acuerdan cuánto era el beta de la industria? Si no nos acordamos, lo que hacemos es, vamos a Damodaran, ¿no?, y ahí vamos a obtener el beta de la industria. Damodaran.com. Esperar que cargue. Ya cargó. Entonces nos vamos a Data, y en Data nos vamos a Current, y ahí nos vamos donde dice Leverage and Leverage Betas por Industria, y seleccionamos la alternativa 6 y bajamos esa hoja de cálculo. Habilitamos. Ya. Y acá simplemente vamos a seleccionar la industria donde desarrolla sus actividades la compañía Aceros Arequipa. ¿Ok? Y nosotros sabemos que es Steel, ¿no? Entonces vamos de frente a la S. Acá. Y le damos a aceptar. Entonces sabemos que el beta leverage o el beta sin deuda de la industria se ubica en 0.91. Ustedes lo pueden observar. 0.91. ¿De acuerdo? Ese es el valor que vamos a utilizar. Si coloco 0. Para que quede mejor, vamos a copiar el grafo. ¿Qué es esto? A mí me salió 1.23. No, 0.91. And leverage beta. ¿Ya? El 1.23 es el beta con deuda. 0.91, vamos a copiar ese dato. Le doy clic en global, ¿no? Es correcto, en global. Y nos vamos por acá y le doy especial. Ya está. Ahí está, tenemos el beta exacto. Ya está. Ese es el beta de la industria. ¿Ok? Y corremos para todos. Ya tenemos el beta de la industria para para esta compañía, que es la compañía Aceros Arequipa. Ahora, lo que tenemos que hacer es considerar, en este caso en particular, ya la tasa impositiva en cada uno de estos países. ¿Ya? Entonces, colocamos acá la tasa impositiva. Entonces, en Perú sabemos que es 29,5%. Salud. Gracias. Entonces,
Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir nuevamente a Damodaran, ¿ya? En Damodaran, ¿ya? En la misma parte donde aparece el beta and leverage, ¿ya? En esa misma sección, vamos a ir donde dice tasa marginal por país. ¿Ya? Acá. Entonces simplemente lo vamos a bajar. Esta información está construida por una firma auditora que es KPMG. ¿De acuerdo? Entonces, descargamos esa información. Va a salir una hoja de cálculo. Y aparece la hoja de cálculo. ¿Ya? Entonces acá tenemos todos los países en el mundo, ¿ya? La tasa impositiva. ¿Ok? Y tenemos la información al año 2023, más reciente. ¿Ok? Entonces vamos a colocar acá un filtro, ¿no? Consta datos, y simplemente vamos a marcar lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué nos interesa? ¿Está dónde? En Bolivia, ¿no? Están los boliches, están por acá. Bolivia. Acá, después viene Chile, ¿no? Chile, después viene Colombia, y después viene, ¿no? Ahí está. Entonces, Bolivia tiene una tasa impositiva del 25%. Ese es el dato que voy a colocar. 25%. Colombia tiene una tasa impositiva del 35%. Y Chile tiene una tasa impositiva de ¿cuánto? Del 27%. Ahí está, del 27%. Otros países, que es Latam, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México. Ya está. Y Uruguay y Venezuela. Ya está. Entonces, no he colocado ni a Perú, no he colocado ni a Chile, no he colocado tampoco a los otros países, ¿ya? Y simplemente voy a considerar el promedio. ¿Cuánto me da el promedio ahí? 29,3%. ¿Ya? Ese es el promedio. 29,3%, la tasa impositiva en otros países, en promedio. Todos me siguieron, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? 29,3. ¿Por qué hice eso? Simplemente como el ENVI latino, ¿ya? Entonces, para ser un poco más preciso, ¿ya? No consideré ni a Perú, ni a Bolivia, ni a Colombia, ¿ya? Porque está dentro de la muestra, pues, ¿no? Si no, vamos a generar un nuevo promedio. Entonces lo único que hice es considerar aquellos países que no están dentro de nuestra muestra, que es Argentina,
Argentina, Brasil, ¿no? Y todos los demás. Y calculamos el promedio. El promedio es 29,3. Entonces ya tenemos esa información. Entonces, como ya tenemos la información de la tasa impositiva para cada uno de los países, donde tiene presencia, en este caso la compañía Aceros Arequipa, lo otro que nos falta es considerar la relación deuda a patrimonio. Y esa información lo tenemos, ¿no? Está en, creo que lo hicimos acá, ¿no? Deuda a patrimonio, ¿no? Por acá debe estar, ¿no? Cuando calculamos el beta, creo que calculamos la deuda a patrimonio, ¿no? Acá está. ¿Dónde está la deuda a patrimonio? Ahí está. Teníamos que calcular, ¿no? Deuda sobre patrimonio. Deuda sobre patrimonio. La relación deuda-patrimonio de la compañía Aceros Arequipa se ubica en 1.05. ¿Ok? Eso es, vamos a colocar acá, deuda a patrimonio. Es el dato más reciente. ¿Ok? Al primer cuarto del año 2023. Entonces, vamos a darle un color. Ahí. Ya está. Ok, entonces ese dato lo vamos a utilizar. Colocamos acá, ¿no? Estaba acá, acá creo que no, acá. Y ubicamos ese. Entonces, ese dato para todos. Me faltó fijar. Entonces ya tenemos el beta para cada uno, ya tenemos la relación deuda-patrimonio para la compañía Aceros Arequipa, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es construir el beta. Entonces, ustedes ya saben construir el beta, ¿no? Entonces, es el beta sin deuda por 1 más 1 menos la tasa impositiva por la relación deuda a patrimonio. ¿Ok? Simplemente cerramos esto de acá. Cierro y cierro. Ya está. Y tengo el beta para cada una de las compañías. ¿Ok? Entonces tengo el beta con deuda, ¿no? Para cada uno de los países donde tiene presencia la compañía Aceros Arequipa. Dígame, señor. Solo para estar seguro, profesor, cuando toma la beta con deuda, se toma no la beta de la empresa, sino la beta de la industria, ¿no? Claro. Ahí. Siempre hay que hacer eso, ¿no? Ok, entonces el costo de oportunidad, nos falta esto de acá. Entonces el costo de oportunidad, ¿de dónde lo obtenemos? ¿De qué fuente vamos a obtener el costo de oportunidad? Damodaran, ¿no? Sin miedo, Damodaran. Vamos a Damodaran y vamos acá. Damodaran. Y en la primera hoja, o en la primera pantalla, encontramos que al 1 de julio el premio o el costo de oportunidad se ubica en 4.59%. ¿Ya? Varía de manera mensual. Entonces colocamos ahí 4.59%. Ya está. Entonces ya tenemos, en este caso, el costo de oportunidad, ¿no? Para poder construir el costo de capital de nuestra compañía Aceros Arequipa. Entonces, ahora voy por acá. Calculamos el costo de capital. ¿Cómo era el costo de capital? Era, en este caso, la tasa libre de riesgo país más el beta, ¿están de acuerdo? Por el costo de oportunidad. ¿Ok? Y ya obtenemos el costo de capital.
Entonces, como ustedes pueden observar, el país donde imprime más riesgo a la compañía Aceros Arequipa se localiza en este caso en particular, en Bolivia, ¿no? Es un 22,55%. Luego le sigue Colombia y otros países en la región. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Todos llegaron a esos datos? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a colocar la estructura de capital de la compañía Aceros Arequipa. Entonces, eso también lo tenemos por acá, ¿no? Por acá debe aparecer. ¿Dónde está la estructura? Acá está. 51% y 49%. ¿Sí? Ese dato ya lo habíamos trabajado. ¿Ok? Entonces simplemente voy a copiar ese dato. Ok. Y luego, por defecto, ¿no? Más, perdón, 1 menos, más 1 menos lo de arriba, un número muy grande, formato de celdas, y vamos a ver ahora sí. 1 menos lo de arriba. Ahora sí. Ok, entonces ya tengo la estructura de capital o la estructura de endeudamiento de la compañía Aceros Arequipa, ¿no? Aceros Arequipa se financia el 51% con terceros y el resto con sus propios recursos. ¿Ok? Y acá le vamos a agregar el costo de la deuda. También tenemos el costo de la deuda, ¿no? Que aparece en el COP. El costo de la deuda, ¿cuánto es? 16.04%. ¿Ok? Entonces lo agregamos. Ahí. Ya está. Entonces ya tenemos todos los valores, ¿de acuerdo? Todos los valores. Ahora simplemente lo que tengo que hacer, en este caso en particular, ya es ya construir el costo promedio ponderado de capital, ¿no? Entonces vamos a hacer acá el costo promedio ponderado de capital. Sabemos que es el peso de la deuda, ¿no? Por el costo de la deuda por 1 menos la tasa impositiva más el COP por su peso relativo, ¿no? Y obtenemos, vamos a colocarle acá, debe haber un montón de decimales, ¿no? Claro, pues hay como 15. Entonces, ya está. ¿Ok? Ya obtengo el costo de capital. ¿De acuerdo? El costo promedio ponderado de capital para cada uno de los países. Pero acá, al momento de construir el costo promedio ponderado de capital para cada uno de los países, hay un error. A ver, ¿quién me dice dónde está el error? Hay un error. El costo de deuda se está tomando el costo de deuda del Estado financiero del Perú y no está tomando los estados financieros, o no tiene nada que ver eso. ¿Por qué? Porque se supone que el Estado financiero solamente controla los ingresos del país, no controla los otros. Así considera el ingreso de
Por ahí, por ahí. Tibio, pero no es concluyente. ¿Alguien más? A ver, señores. La información que hemos utilizado para poder construir el costo promedio ponderado de capital y el costo de capital, ¿ya? Los datos que hemos utilizado están expresados en dólares. ¿De acuerdo? Y el error se da en que el costo de la deuda que estamos utilizando está expresado en soles. No tiene sentido. Entonces tenemos que, en este caso, transformar una tasa en soles a una tasa en dólares. ¿Ya? A ver, transforme la tasa y me dan el dato, porque eso ya lo hemos visto. A ver, háganlo, señores. A ver, mientras que yo voy buscando el calendario de los exámenes. Pero hay que ver si es el mismo. Sí, está bien. Sí, está bien, porque es mayor. Tienes que... Sí, de China dólar, lo pones delante del celular. Ya está. Ya está. ¿Y cuánto da?
A ver, el primero da 13.09, el segundo da 22.67, el tercero da 14.83, el cuarto da 12.81 y otros países 15.41. Ya. En soles. 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 Que tiene que ser mayor que. Ahora lo hacemos. Ya, a ver. Dice que el examen final, la evaluación que tiene en la semana 16, son las ya. Del 17 al 23 de julio. A ver, en la semana 16, semana 16. A ver. Semana 16. 16. ¿Ah? ¿Ah? 16. La semana 16 es el examen final, que es la próxima semana. O sea, el 15 del examen final, Sí, 15. dentro de una semana. La próxima semana. ¿No era 22 23? Que dice. A ver qué dice ahí. Creo que es el 22 23, profesor. ¿Ya les han comunicado a ustedes? No. A través de usted nos estamos enterando. No, porque la semana del 23 es donde ya se firman las actas, se suben las actas. Ah, ya, ahí cierra ya. Ya se cerró. La condena ya. Claro. Entonces, el examen final, según lo que dice acá, les recuerdo el calendario del semestre, en la semana 15 que ingresar la nota de evaluación y en la semana 16 son las evaluaciones finales, presenciales. O sea, el siguiente sábado es nuestro examen final, profesor. Es la final y ya es la última, la primera edición, por eso Profesor, ¿el trabajo final lo podemos presentar el 22? 15 lo que dice. Yo debería ser el 22. Déjeme, ya, pero acá tengo, la otra es mi enviar un archivo mucho más claro. Pero es que llamar Pero a Isabel. Igual voy a hacer la consulta a Isabel, ¿no? Para que me precise si es la semana que viene o la subsiguiente semana. ¿Ya? Entendería que debe ser la semana que viene. Si fuera así, si fuera la semana que viene, ¿ya? Entonces tendríamos que, en este caso, coordinar una sesión para el examen parcial. Final. ¿Ya? Ok. Ya. Mira. Entonces, Bien. bien. El profe. Veamos. Me dice que, a ver, para eso necesitamos ¿cuál? La inflación, ¿no? ¿A cuánto asciende la inflación? Ya tenemos ese dato, ¿no? Inflación local, inflación, en este caso, extranjera, ¿no? Entonces, esos datos me parece que ya lo habíamos trabajado, ¿no? ¿Dónde está esa inflación? Acá está. Ya, estamos partiendo de una tasa en soles para ir a una tasa en dólares, ¿cierto? ¿Es correcto o no es correcto? Sí, es correcto. Ya está. Entonces, lo que tenemos que hacer es la tasa en soles, ¿no?
Este mini sobre todo. En soles es ¿cuánto? 16.04, ¿no? ¿Es eso? Pasa, pero no se ha puesto. No se representa todo. Eso es. Tasa en soles. El costo de la deuda en soles. Ah, ok. Tenemos que transformar el costo de la deuda a dólares, porque toda la información está expresada en dólares. Ese es el error, ¿no? Lo que está marcado en azul, ¿ya? Es una tasa que está expresada en soles. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Toda la información hacia arriba y hacia abajo, ¿está en soles o en dólares? Hacia arriba en dólares. Entonces, tenemos que trabajar todo en dólares, ¿no? El error es que estamos considerando un costo de la deuda expresada en soles y lo tenemos que transformar a dólares para que todo salga en dólares. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, profesor, si el D sobre D más E, eso también es como No, da lo mismo, da lo mismo. Así tuvieras dólares o soles, da lo mismo porque son proporciones. Ah, vale, ya. Y las proporciones siempre van a ser iguales, Sea dólares o dólares. sea dólares o soles. ¿Ya? La única diferencia acá es que el costo de la deuda está expresada en soles. Ese es el error. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, para que el resultado sea correcto, es expresarlo en dólares. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿Todos me siguen? ¿Sí? Ahora, dicho ello, dígame cuánto salió la tasa en dólares. ¿No? No me dio los datos 15 No, lo que pasa es que yo puntos. calculé el COC en dólares, perdón, en soles, lo transformé el dato del COC, no el RB. Ah, se confundió entonces. Sí, pero por eso preguntaba, no sabía lo que estaba. Pero si lo hizo una forma. Ya está. Ok. Entonces, vamos a simplemente cambiar la tasa, costo de la deuda en dólares. ¿Ya? La vamos a expresar en dólares. Entonces tomamos Yo puso, sí, el 22 y 23 de julio. 1 más la tasa en soles, ¿cierto? Sí. Por 1 más la inflación En soles sobre 1 más. en Estados Unidos. En dólares Sobre es, 1 claro. más la inflación En soles. en soles. Todos son menos 1, ¿no? Claro. Pero, claro. Todo eso Sí. Hay un. Me parece que hay un paréntesis más. El costado del por. A la derecha. Sí, por el libro. Hay un paréntesis más. cerramos. En el. Ahí está. Ahí está. Y la tasa en dólares es 15.92%. Todos me siguieron, ¿no? ¿Sí? A ver, traten de hacerlo. Son una consulta más. Dígame. Por ejemplo, lo que usted ha hecho, ha tomado básicamente la misma fórmula que usted pasa La única, claro, es la única forma. y es lo mismo para cualquier dato o solamente para el COG y para el RB. No, Si para, yo quiero. para cualquier tasa. ¿Qué tasa? ¿Estamos claros, no? Sí, y lo inviertes. Pero ¿Sí? es la fórmula para cambiar tasa. Ya, todos llegaron a 15.92. A ver, hagan el cálculo. Isabel ya justo acaba de responder. ¿Cómo? Sí, la coordinadora acaba de responder. Dice 22 y 23. 22 y 23 de julio, exámenes finales. Ah, 22 y 23 de julio. Sí, acaba de responder al WhatsApp. Está bien, vamos a tiempo. Entonces, la próxima semana es la presentación de trabajos finales. Ya. ¿Puede ser una semanita más, profesor? Vamos a estar bien apretados. Como el 20. Hasta el viernes 20. Viernes 21. Mire, 20. Para
para el Los examen otros final. cursos nos están cargando también. Sí, profesor, pesadito. Sí. Estamos bien cargados. O el mismo día de la clase de recuperación, ¿no? No digo eso. Ah, ya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya. ¿El examen final cuándo es? 22 y 23, o sea, 22. Sábado 22. Sábado 22. Ya, el examen final va a ser 1 hora y las 2 horas restantes es la presentación de trabajo. ¿Ya? Y ese mismo día le doy sus notas. Ya. Robin, ¿nuestra clase tipo examen? La semana previa al examen final. Hacemos votación igual. Entonces, La semana previa al examen final. asumiría. O mejor dicho, en por la esa cantidad de horas- semana del Así examen. es, Ya. asumiría por la cantidad de horas que para hacer el final de 1 hora sería el examen final un poco más breve. Más breve, Pero lo vamos a comprimir en 1 hora. 1 hora. Claro. Y las 2 horas restantes es En la la exposición. presentación. Ya lo marcado. ¿Ya? Bien, ¿llegaron a 15.92 o no? A ver. Una fórmula. Igual. Dato, uno más. El R cierra por ¿Sí? Dígame. Ahí está. más el dólar. Dólar. Ajá. Cierra. Abre. Uno más. Impresión soles. Ah, lo estoy metiendo. Exactamente, porque ya. Menos. Es el. No, pero. Sí, Sí, está bien. Sí. Está bien. ¿Ya? Le salió 15.92. Sí. 91 por 16. Todos llegaron a lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué está invirtiendo? Porque porque generalmente en el cómputo están agarrando el dólar en soles, pero te están agarrando el dólar a sol. Y como claro, el dólar es sol con dólar para sacar sol, el dólar con sol. Todos estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? ¿Todos llegaron al mismo dato? Sí. ¿Usted, señor Saúl, llegó? Apunto. Un proceso. Señores, acuérdense lo siguiente, ¿cómo se expresa el tipo de cambio? El tipo de cambio se expresa dólares, soles, ¿ya? O P. Entonces, va a depender en dónde va a ir la inflación. ¿Ya? Entonces, si es así, si partes de acá, ¿ya? La inflación en el país local va en el numerador. ¿Ya? Y la inflación en el país extranjero va en el denominador. Me perdí. Y si es acá, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿No? La inflación va en el numerador y esto va en el. La inflación local va en el denominador. Depende cómo expresas la moneda. ¿Ya? Esa es la diferencia. Profesor, ¿puede poner el mouse en la celda H25, por favor? Sí. Claro. De dólares a soles, primero pones Ahí. No, claro, ahí dice, claro, de dólares. Venta con deuda. La 24, por favor, la línea 24. Ahí. Ahí. Gracias. soles, Todo les quedó claro, ¿no? ¿Sí? Depende particularmente de cómo se expresa el tipo de cambio. ¿Ok? Ustedes tienen que tener claro acá cómo se expresa el tipo de cambio. Porque, o sea, tiene ¿Ya? saldo. En los mercados de divisas, la forma como se expresa el tipo de cambio es de esta forma. Es dólar sobre sol. ¿Ya? Claro. Entonces, eso va a variar y la inflación cómo lo vas a colocar, si es en el denominador o en el numerador. Al contrario. ¿Ya? Dólares son. Sí. Ok, entonces ya tenemos que la tasa en dólares es 15.92. Entonces simplemente vamos a reemplazar. ¿Qué pasó? Ah, es celular. Ahorita es un pasado de sol a dólar. No, de dólar a sol. Ah, pues esto está en sol. Esto está en dólares. Esto en dólares, claro. Todo esto es sol. Claro. Esa es la tasa.
¿ya? Para que no sea circular. Al revés. Ahora sí no me afecta. Porque eso es de la deuda en Perú. Entonces, Todo esto acá. está en dólares. ¿Quieres en dólares? Porque al revés En es dólares. Si tú quieres dólares, pon dólares. Ok, entonces, Ajá. Dólar arriba, Piso la abajo. piso la abajo. ¿Quieres al revés? Soles arriba y dólar abajo. Ajá. ahora sí. Entonces, ya tenemos, una vez que hemos levantado el error estaba explicado porque el costo de la deuda que habíamos considerado inicialmente estaba en soles, cuando toda la información que hemos utilizado para poder construir el costo de capital y el costo promedio ponderado de capital estaba en dólares. Entonces, lo que hemos trabajado es transformar una tasa en soles a una tasa en dólares. ¿Ok? Entonces, con ello ya podemos obtener el costo promedio ponderado de capital. ¿De acuerdo? Ahora, pero lo que nosotros debemos reflejar en una sola tasa, ¿ya? Porque es el costo de capital global. Entonces, acá voy a colocar, acá simplemente vamos a colocar el COP global y el costo promedio ponderado de capital RM menos el TLR la moda. global. 4.65. Ya está. 4.5. Ya está. ¿Ok? Ya. Entonces, hacemos lo siguiente. Entonces, lo que vamos a usar es la función suma producto, porque vamos a colocar el peso relativo, ¿no?, de cada uno de los países en función a las tasas que hemos calculado, ¿no? Entonces, suma producto. Estamos ponderando, ¿ya?, en este caso, el peso relativo. Fijar es F4, ¿no? Pero el problema aquí acá. Por ejemplo, estas son las ventas Ah, ya. acá se peso por cada uno. Es esto de esto sobre el total. Todo tiene que ser así. Va a ser fijar esto de acá, esto de acá, Pueden pasar y esto de acá, y esto. ¿Ok? Entonces, lo que estamos fijando en este caso es el peso relativo de las ventas en cada uno de los países. ¿Ok? Y le damos, en este caso, el costo de capital. Y ya obtenemos que el costo de capital global de la compañía Aceros Arequipa se ubica en 13.92%. Entonces, ese 13.92% ya está recogiendo los riesgos asociados en cada uno de los países donde tiene presencia, en este caso, Aceros Arequipa. Lo propio hacemos para el costo promedio ponderado de capital. Entonces dice 51, pero eso está mal. Vamos a buscar por qué está mal, ¿no? Y simplemente vamos a bajar esto. Ok, ahora sí. Y el costo promedio ponderado de capital global para la compañía Aceros Arequipa se ubica en 12.55%. ¿Ok? Y ese 12.55% ya recoge el riesgo relativo en cada uno de los países donde tiene presencia Aceros Arequipa. ¿Ok? Entonces, ya tenemos
los costos globales. ¿Hasta ahí estamos claros, señores? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Podría repetir Repite la fórmula, por favor. la fórmula de... ¿Cómo llegué a 13.92? Exacto, de global. Ya, entonces, si yo lo quiero hacer de la manera más lenta, ¿qué tendría que hacer? Es 1 por 1, ¿no? Es decir, multiplicar el COP, ¿ya?, por su peso relativo, más el COP por su peso relativo en Bolivia, más el COP, y así sucesivamente, ¿no? Lo hago mucho más extenso, ¿no? Entonces, para evitar ese trabajo tan tedioso, entonces uso una función que me da el Excel que se llama suma producto, que pondera ya los pesos relativos en función a la variable que quiero determinar cuál es esa tasa ponderada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? En la parte de acá, me pongo acá y digo suma producto. Suma producto y le digo. Entonces, ¿qué me dice en suma producto? La matriz 1. La matriz o la primera matriz tiene que ser el peso relativo. Y esa matriz la vamos a fijar, porque esa es la que no va a variar. ¿De acuerdo? Entonces tomo la matriz 1. Está asociado a los pesos relativos. Y simplemente lo fijo. Entonces, como acá no entiendo dónde está la función F4, porque no me da la función F4 para fijar todo, tengo que hacerlo de manera manual. ¿Ya? Entonces, fijo, lo que estoy fijando, en este caso, es el peso relativo de las ventas. ¿De acuerdo? Y ahora, simplemente le voy a dar lo que quiero ponderar. Lo que quiero ponderar es el costo de capital. ¿De acuerdo? Y eso no lo voy a fijar. Entonces le doy acá costo de capital, que es la matriz 2. Ya está. Y simplemente cierro el paréntesis y ya me da la tasa ponderada. 13.92%. ¿Ok? Lo hago más rápido, en lugar de estar haciendo la tasa individual por su peso relativo más la tasa individual por su peso relativo, ¿no? Son acá 5 países. Si fueran 10, sería bien tedioso, ¿no? O sea, se van a aburrir. Entonces usamos la tasa ponderada, la suma producto. ¿Ok? Y de esa manera obtenemos el costo de capital global y el costo promedio ponderado de capital global de la compañía Aceros Arequipa. ¿Y cuál es la diferencia? Que esta tasa ya está recogiendo el riesgo asociado de la compañía Aceros Arequipa en distintos países donde tiene presencia. Entonces, y es una tasa más, por decirlo de una forma, más precisa. ¿Ya? Ok, señores, hasta ahí ustedes tienen que avanzar, más lo que vamos a hacer, si es que sus compañías tienen presencia en otros países. Si no lo tuvieran, no hay problema. Va a depender de que sus compañías tengan presencia. ¿Ok? Hagamos una pausa y luego vamos a ver lo que es la estructura óptima. ¿Ok? Vamos a cambiar de nombre y lo vamos a colocar acá.